Hola, hola a todos. Mi nombre es Brianna y soy su presentador, el presentador del podcast The Prodigal Z, que es el podcast que está escuchando actualmente. Estoy súper emocionada por el episodio de hoy. Yo creo que hoy será un episodio increíble, así que repasaremos estas 5 preguntas. ¿Por qué necesitamos a Yeshua? ¿Por qué necesitamos a Jesús? ¿Es Él la única manera de ser salvo? ¿De qué somos salvos si somos salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Y por último, ¿qué necesito tener para ser salvo? Básicamente voy a construir un argumento a lo largo de este episodio sobre por qué necesitamos a Jesús y luego responderé todas las demás preguntas. Y por favor, avíseme si pensó que era un argumento convincente. Espero que esto toque tu corazón y tu alma, así que oremos y luego abordaremos todas esas preguntas. Dios, gracias por este día, Dios, gracias por todas las cosas que haces por nosotros, Dios, gracias por la vida que me has dado y que le has dado a la persona que está escuchando, Dios. Te pido que guías a la persona que está escuchando, si alguien está escuchando, y que principalmente que tú seas glorificado en todo lo que digo, en todas mis palabras, Dios, y que todo sea correcto, todo sea la verdad de tu palabra, Dios. Y te pido que guías y te pido que trabajas en la mente y en el corazón de todas las personas que están escuchando. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén. Entonces, entremos en la pregunta del día. Ahora bien, ¿cuál es tu idea preconcebida antes de lanzarte al estudio? ¿Crees que necesitas un poder superior en tu vida? ¿Crees que necesitas ser salvo de algo? Les daré a todos algo de tiempo para pensar en eso. ¿Crees que necesitas ser salvo para algo? ¿Hay algo para lo que crees que necesitas un poder superior en tu vida? Creo que definitivamente necesito a alguien, necesito un poder superior, necesito a Jesús. Yo he sentido eso por mucho tiempo. Yo necesito a Jesús porque Él es el que sabe todo y Él es el que me puede realmente guiar. Él es con quien hablo, quien me guía y quien me salvó. Entonces pregunto, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué piensan sobre esto y cómo se relacionan con la tema de necesitar a Dios o a Jesús o necesitar realmente un Salvador? Así que espero que hayan pensado en eso y lo tengan en cuenta mientras leemos las preguntas y tengan la mente abierta a mi argumento. Por favor, no te cierres por tus nociones preconcebidas porque hoy puedes aprender algo. Entonces voy a comenzar con 2 descargos de responsabilidad antes de entrar en el estudio. Quiero que ustedes reciban todo el valor que pueden de este estudio. Quiero que ustedes realmente se vayan habiendo aprendido algo. Quiero que ustedes realmente se vayan con más valor en sus vidas, con más sabiduría. Entonces quiero decir algunas cosas. Salmo 10:4 dice: El limpio, por la altivez de su rostro o por su orgullo, no le busca. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Solo quiero que todos no caigamos en esta trampa del orgullo. Quiero que todos no caigamos en la trampa de que por nuestro orgullo o en nuestro orgullo no lo buscamos o no tenemos a Dios. Creo que es realmente importante. Incluso si es solo para la próxima hora que va a pasar. Deja a un lado tu orgullo. Entonces sí, ahora vamos a volver al principio. ¿Por qué necesitamos a Yeshua? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Así que voy a comenzar con el versículo primero de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, que dice: Si decimos que no tenemos pecado, ahora pecado, esa puede ser una nueva palabra para ti, pecado, lo que significa es aquello que se hace mal, se comete o resulta en pecado, o en una ofensa, en una violación de la ley divina, en pensamiento o en acto, una violación de la ley divina. Ahora que conocemos la definición, seguimos leyendo. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado,
lo hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, no quiero ser un mentiroso, yo quiero tener la palabra de Dios en mí. No quiero que me parezca un mentiroso, honestamente quiero tener la verdad en mí. Eso significa admitir que soy un pecador y todos los demás también. Si afirmamos que no tenemos pecado, entonces simplemente nos estamos mintiendo a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y no quiero que nos mintamos a nosotros mismos. Y no quiero que ninguno de nosotros viva una vida especie de fachada, donde nada está bien, donde no estamos lidiando con la verdad o no estamos lidiando con los hechos o la realidad. Quiero que estamos en la realidad y eso, mi opinión es que en la realidad es el mejor espacio y yo quiero siempre estar en la realidad, pero la cosa es que es tan simple alejarnos de la realidad y la realidad es que nosotros somos pecadores. Y la buena noticia es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el primer elemento de mi argumento. Esta es la primera parte. Ahora pasemos al siguiente nivel. Romanos 6, 20 al 23 dice: porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. Y realmente imagínate ser libre, pero en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tienen entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el gran problema del pecado. De aquí proviene todo el argumento cristiano. Así que espero explicarlo lo mejor que pueda para que podamos entender los conceptos básicos del cristianismo. Pero también requiere tu concentración y atención para entenderlo. Entonces, este es el problema. Ahora quiero dar algunos ejemplos para que podamos comprender realmente cuáles son estas cosas, estos pecados. Entonces quiero leer Romanos 1, 18 al 20. Luego voy a leer Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Entonces leamos. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Y luego me voy a saltar a un par de versos, pero el capítulo continúa hablando de su adoración a dioses falsos y de su entrega a la homosexualidad. Entonces están suprimiendo la verdad con su maldad. Lo que se sabe acerca de Dios es claro para ellos, ¿verdad? Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se han visto claramente. Y yo creo en eso con todo mi corazón, porque cuando yo veo la creación, yo digo que estos calidades y su poder, su eterno poder y deidad están súper obvios en la creación. Bien, entonces vamos a pasar al versículo 28 al 32. Y dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada,
para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, esas son palabras largas, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y creo que eso es algo que estamos viendo en nuestra sociedad. Es tan frecuente que simplemente aplaudamos a las personas que las practican, todas estas cosas, toda perversidad y cosas así que no se deben hacer. Odian a Dios, son arrogantes, jactanciosos, y podemos analizar nosotros mismos y ver si alguno de nosotros ha hecho estas cosas. ¿Cuánto de nosotros hemos sido codiciosos? ¿Hemos tenido alguna vez malicia, intención o deseo de hacer el mal? Somos arrogantes y jactanciosos de nuestras propias posesiones o cualidades. Estamos desobedeciendo a nuestros padres. Estamos amando, estamos teniendo misericordia. ¿Somos leales? ¿Seremos fieles? Si respondiste que sí a cualquiera de estas cosas que dije que son las cosas malas, entonces mereces la muerte. Y no solo usted, pero a mí también. Y puedo que sea una realidad sorprendente, pero creo que debemos darnos cuenta de que es así. Si vamos a vivir en la realidad, si vamos a vivir en la verdad y en definitiva, ¿qué dijo Jesús? Mateo 22, 37 a 14, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús dio prioridad a estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y el primer mandamiento. Eso es 100% tuyo. No queda nada para nada más. Y no sos una persona de 200%. Sos una persona de 100%. Y todo tu corazón y todo tu alma y toda tu mente debe ir a amar a Dios. Entonces quiero decir, ¿cuántas veces hemos ido en contra de esos mandamientos? Y todos los que leí en Romanos, todos esos pecados, mayormente de esos son simplemente no amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, y no amar al Señor tu Dios con todo. Entonces quiero decir, es una realidad sorprendente. Es una realidad sorprendente y no es una realidad divertida. No es una realidad en la que eres el centro del universo y eres increíble. Esa realidad tendrá que morir. Y esa es una realidad difícil de dejar atrás. Es divertido cuando eres increíble, pero creo que ser humilde y darse cuenta de la verdad es muy importante. Y es algo que creo que yo tengo que hacer a diario. Tengo que hacerlo diariamente, dándome cuenta de la verdad sobre la realidad y cómo caigo en el grupo de la humanidad, y todos hemos pecado. Entonces sí creo que eso es algo muy importante. Así que tengo un último versículo para argumentar que necesitamos a Jesús. Es Santiago 4:4, y este es otro tipo de versículo alucinante. Esto es un poco loco, es algo grande, es súper interesante. Y dice: gente adultera. Y para explicar ese adultera un poquito, en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al adulterio concerniente
a Israel y la nación de Israel es cuando se alejaron a Jesús, con quien estaban casados, ¿sí? Con quien tenían una relación de pacto, y cuando lo rechazaron, estaban cometiendo adulterio. Entonces vamos a seguir. Dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es el mundo? Para explicar eso un poquito, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo quiero saber qué es este cosa que se llama el mundo. Significa cuando eres un abrazador de árboles, un biólogo marino, yo no sé, ¿qué es ser un amigo del mundo? Cuando somos amigos del mundo significa cuando somos amigos de los asuntos mundanos, de las dotaciones, las riquezas, las ventajas, etcétera, que son vacías y frágiles. No dura tanto tiempo, es fugaz, es frágil, despiertan deseo, lo sientas, estás como, pero quiero eso. Y seducen de Dios y son un obstáculo para la causa de Cristo. Si cuando sois amigos de todas estas cosas, somos enemigos de Dios. No quiero estar en el lado equivocado de la batalla. Sinceramente, no tengo ganas, no tengo deseos. Si soy enemigo de Dios, como implica el nombre Dios, no estoy ganando. Esa es otra razón por la que necesitamos a Jesús, a Dios. Ok, ahora segunda pregunta. ¿Es Él, Jesús, el único camino? Hechos 4:10 dice, y para contexto, en el capítulo anterior, el hombre fue sanado en el nombre de Jesús. Y dice, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie sano en su presencia. Y vamos a leer versículo 11 y dice, Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otra hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ese es otro problema que mucha gente encontrará es que dicen que Dios es tu camino, Briana. Dios es la forma en que encontraste a Dios, pero lo voy a hacer de otra manera. Él es el único camino para que solo podamos ser salvos a través de Él. Y obviamente hay más argumentos a esto que las otras religiones, que esto y el otro, y esto es como una respuesta rápida, pero por esto siento la necesidad de iniciar un podcast y hablar de él, porque creo que la gente necesita escuchar esto. Entonces, ¿de qué somos salvos? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estamos siendo salvos de esa muerte. ¿Y cómo somos salvos? Bueno, Juan 3:16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que crea en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo somos salvos? A través de Jesús. Y solo voy a brindar un par de pasajes bíblicos que creo que realmente necesitamos para aclarar este punto. Entonces tenemos Romanos 5:7 al 8 que dice, difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguna osara muera por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y luego miramos Hebreos 9:22 que dice, pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces era necesario derramar la sangre de Jesús para que hubiera perdón de pecados. Quien cree en Él tiene vida eterna. Dios pagó la pena por tu pecado. Eres tú quien merece la muerte. Tú eres el que merece la muerte, pero Jesús murió. Y para que podamos reconciliarnos con Él, para que nuestra relación con Dios pueda ser restaurada. Y en Santiago 4:4 decía, gente adultera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego leí Romanos 5:8-11 y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvas de la ira. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvas por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y creo que ese es un punto realmente interesante que se remonta a lo que estábamos hablando sobre de qué somos salvos y cómo somos salvos. Entonces somos salvos por Jesucristo y estamos reconciliados con Él y estamos salvos de ser enemigos de Dios. Y creo que ese es un punto realmente interesante que quería compartir con todos ustedes. Y ahora, Hechos 3, 19-20 dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerador y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quienes fue previamente designado. Y leímos anteriormente en 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es un mensaje hermoso y puede que te cuesta entenderlo porque era para mí, pero simplemente te diría que le des tiempo y que piensas realmente en ello. No apagues esto y vuelvas a tu vida normal. Ore por sabiduría y comprensión y discernimiento. Y Santiago 1:5-8 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y ahora voy a entrar en algunas de mis declaraciones finales. Ya llegamos casi. Primero, si no crees nada de lo que estoy diciendo, entonces evidentemente no te das cuenta de que necesitas a Jesús. Sin embargo, si sientes que algo te dice que esto puede ser correcto, te animo a que permanezcas en este viaje con Jesús. Continúe aprendiendo y habla con Él. Entonces, ¿quieres a Jesús? ¿Qué necesitas? Pues Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se glorie.
porque por gracia son salvos por medio de la fe. Eso es algo que necesitas, fe. Y eso algunas veces es una cosa muy difícil, pero tener la fe es algo necesario. Y en Romanos 10, 9 al 13 obtenemos una explicación más paso a paso. Y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con nosotros, los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Además, también tenemos que hablar de otro tema muy importante. Entonces, si recuerdas que estábamos hablando de perdón sin sangre, no hay perdón. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y en Mateo 26 al 28 dice, cuando Jesús tuvo la última cena y estaba comiendo pan y vino, dice, mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, para hombres, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Entonces sabemos sobre el perdón de los pecados, pero ¿cuál es otro aspecto muy bueno que necesitamos y del que Jesús habló extensamente? Entonces, en Marcos 1, 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el evangelio. Entonces existe ese aspecto de fe, pero también tenemos ese aspecto de arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Entonces, arrepiéntete. Genial. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Esta puede ser una palabra nueva para usted y arrepentimiento significa, en este contexto específicamente, cambiar de opinión para mejor, enmendar de todo corazón con aborrecimiento de los pecados pasados, o odio o disgusto. Esto es para que nuestros pecados sean borrados. Entonces Jesús habló sobre el arrepentimiento en Marcos. Entonces es muy importante y aquí los primeros apóstoles hablan de ello, los discípulos de Jesús, pero ahora vamos a ver algunos otros versículos que nos dan más contexto para todo esto. Entonces Pedro, la iglesia primitiva, Jesús había ascendido al cielo y básicamente Pedro y los discípulos quedaron y les estaban diciendo esto a los judíos en Hechos 2, 36 al 39. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. El Espíritu Santo es otro tema que probablemente abordaremos en otro episodio, pero nuevamente este tema de
arrepentimiento está aquí. Estas personas están viniendo a Cristo y dicen, hermanos, nos damos cuenta de nuestro error. Y en versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que esto es obviamente muy importante. Y luego vamos a Hechos 11:18 y dice, al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y esta vida es el que dura por siempre. Es la definición específica en este contexto. Y básicamente Pedro estaba hablando con la iglesia sobre cómo había ido a la casa de este hombre y había recibido el Espíritu Santo. Y en Hechos 11:15-17 dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Así que si Dios les dio al mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Esto es muy importante si hablamos de ser salvos. Y una analogía interesante que he escuchado, tal vez para aclarar un poco este punto, fue que la fe y el arrepentimiento son dobles o son iguales en un aspecto. Tome esto como quiera, pero si cambiamos de opinión acerca de Dios, ¿sí? Estamos teniendo fe y la gente cree en Dios y la gente, pues, nosotros creamos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿sí? Y estamos cambiando de opinión acerca de Dios y proclamando que Jesús es el Señor. También estamos cambiando de opinión acerca del pecado. Nos alejamos de eso y nos alejamos del pecado y odiamos nuestros pecados pasados. Así que así es como puedo entender todo esto. Y este es un episodio muy general en el que intento brindarles una visión general sobre el mensaje del Evangelio, sobre esta salvación, sobre este pecado y sobre todo estos temas que pueden ser muy nuevos para nosotros. Solo me aseguro de que comprendan el panorama general de este mensaje y espero que esto proporciona más claridad. Espero que esta pequeña explicación sobre el arrepentimiento y te haya ayudado un poco. Evidentemente el camino no acaba aquí. Hay todo un camino cristiano y puede que no sea lo más placentero. A tu carne, a tu cuerpo, a tu mente que busca placer. Quiero decir, buscamos constantemente una dosis de dopamina. Y puede que no sea muy agradable en ese sentido, pero es un viaje hermoso en el que puedo dar fe de que te sientes increíble. No puedo explicar el sentimiento que tengo después de haber estado orando, leyendo y hablando con la gente acerca de Dios, o si tengo un momento con Dios cuando realmente conecto con Él y estoy hablando con Él o orando a Él o cantando a Él. Esos son momentos muy, muy bonitos cuando realmente te das cuenta de que esto es real y Jesús es Dios y esto es un camino muy bonita. Y hay ciertas cosas que se esperan de una vida cristiana y este viaje, pero espero poder estar aquí con ustedes y enseñarles todo lo que estoy aprendiendo yo misma y para que todos podamos correr la carrera y correrla bien. Y yo espero eso para todos nosotros, para que todos podamos llegar a la meta, para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Ahora quería que este fuera un momento muy especial para todos. Si por la gracia de Dios te ha impactado este pequeño episodio de podcast que estoy haciendo, estoy muy agradecido de que Dios haya podido utilizarme en tu vida y tal vez quieras orar y simplemente
quieras declarar que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y tienes esa fe y tal vez quieres decir una pequeña oración a Dios para decirle realmente cómo te sientes y decirle todo lo que estás pensando y para darle gracias por el regalo que te ha dado en vida eterna. Únese a mí si quieres en esta pequeña oración y obviamente ora con sus propias palabras. Entonces comenzamos. Gracias, Señor, por mí y por la persona que está escuchando esto. Gracias por la oportunidad de orar esta oración, Señor. Te agradezco mucho por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Te agradezco mucho, Padre, por el sacrificio que hizo nuestro Mesías para que pudiéramos reconciliarnos contigo de manera tal que podríamos tener vida eterna, aunque la paga del pecado sea muerte, para que podamos tener vida verdadera. Y estoy muy agradecido por eso. Señor, estamos muy agradecidos. Creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Creemos en Jesucristo. Y Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Maestro y nuestro Señor. Muchas gracias, Jesús. Y oro para que el Espíritu Santo venga a nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude y guíe en esta vida. Señor, oro para que estás ahí con nosotros en cada paso del camino, Espíritu Santo. Eres tan santo, eres tan justo. Gracias por todo. Oro para que nos perdones todos nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Señor, muchas gracias porque la salvación está disponible si creemos y nos arrepentimos. Muchas gracias por tu sacrificio nuevamente. Muchas gracias por este momento. Y en el nombre de Jesús te pido amén. Felicitaciones si acabas de hacer esta oración. Este es probablemente una de las oraciones más importantes que jamás haya hecho. Les agradezco mucho a todos por escuchar este episodio del Prodigal Z Podcast. Es un honor para mí haber compartido este mensaje con ustedes realmente. Muchas gracias por escucharme y que tengas un gran día. Dios les bendiga y Yeshua sea glorificado.